Bienvenidos a este reportaje de la atención primaria de la salud y cómo responde a las emergencias en Guatemala. Pero para que podamos entender un poquito más, les voy a explicar qué es la APS. Es una estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, que incluye exámenes físicos, tratamientos de las afecciones médicas comunes y atención preventiva como las inmunizaciones y las detecciones. Ahora les dejo con la primera entrevista, así que el tiempo es tuyo, Carmen. Muchísimas gracias, Kim. Ahora pasaremos con el doctor Kevin, quien nos hablará un poco sobre las políticas que tomaron los médicos respecto al COVID-19, las medidas que implementaron como prevención, y también nos hablará un poco sobre salud pública y todo lo que él conoce respecto al tema. Por ejemplo, si vamos a ver a algún médico que esté en medicina interna, ginecología, cuestiones más familiares con el uso de fármacos, ellos utilizan mucho la medicina preventiva para darles ese seguimiento a las personas, esa reducción en la probabilidad de un riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hacer ejercicio, indicarles cuestiones, pautas nutricionales, que coman bien, que se mantengan lo más activas posibles. Nosotros en el campo de la medicina del deporte y de la fisiología del ejercicio nos dedicamos un poco más, nos adentramos más en la medicina preventiva que las demás especialidades, porque nosotros prescribimos ejercicio en vez de estar prescribiendo pastillas. Así como una pastilla tiene frecuencia, duración, cuántos miligramos, en el ejercicio también es lo mismo, es una prescripción similar a la de un fármaco. Tenemos que prescribir intensidad, volumen, frecuencia, cada cuánto va a descansar, densidad del ejercicio. Todos esos protocolos se van implementando en estos campos de la fisiología del ejercicio y la medicina del deporte. Muy bien. ¿Usted conoce algunas políticas públicas que se implementaron para la atención de la pandemia de COVID-19? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Cuando vino el COVID fue una cuestión para la que no estábamos listos. Ningún país pudo afrontarlo de la manera que nosotros hubiésemos querido. Lo que se hizo en Guatemala básicamente fue implementar un sistema de semáforos limitando el aforo según la cantidad de casos que habían en ese momento, disminuir lo máximo que se pudiera la cantidad de espacios reducidos para disminuir la cantidad de aerosoles que se podían producir en ese momento, algo que pues funcionó a medias. Vimos cómo fueron los resultados, que aún nos seguimos adaptando a esos cambios. En cuestión del deporte fue algo bastante complejo, porque por lo mismo de que un efecto fisiológico del ejercicio es aumentar el volumen respiratorio, por ende los aerosoles se producían con mayor facilidad, aunque también estaba la teoría de que por el viento caían con más facilidad. Entonces fue un poquito difícil. Las medidas fueron esas: limitar el aforo, el número máximo de personas. En cuestión del deporte, los metros cuadrados eran muy importantes: 5, 10, 15, 20 metros cuadrados según el semáforo cómo iba avanzando, para ir avanzando también en el número de participantes de los juegos colectivos. En los juegos individuales, los espacios de metros cuadrados separados en cada distancia, por ejemplo atletismo, cada 50, cada 100, cada 200 metros, también fue muy importante. Muy bien, ¿cómo los médicos respondieron a la emergencia del COVID-19? Bueno, fue un llamado que se hizo más que todo a nivel nacional. Fue una emergencia nacional en donde tuvimos que alistarnos, tuvimos que ser capacitados por otros médicos. En cuestión de Quetzaltenango, el doctor Alex Lobalca fue el pionero que empezó a capacitar a los médicos en CEFEMERC. Nadie estaba listo para tener un equipo como esa talla que se necesitaba. Teníamos que usar guantes y protección de nivel 3. Entonces fue una cuestión bastante dura, no solo para los médicos, sino también para la familia de los médicos, porque prácticamente cualquier médico que estuvo en hospital COVID durante la pandemia se tuvo que salir de su casa, tuvo que ir a vivirse a hoteles, apartamentos, tuvo que dejar muchas cosas por la misma probabilidad de que se contagiara. Claro que no fueron todos, hubieron algunos que sí se quedaron a vivir con sus familias, y existía la controversia de dónde me contagios, más si afuera o adentro de un hospital. Y con
las versiones de diferentes compañeros, se llegaron a las conclusiones de que no se contagiaba, a veces no en el hospital, sino afuera del hospital. Entonces, las medidas que se implementaron fueron de un día para otro. Se necesitaron muchos médicos, de un día para otro fallecieron muchos amigos, muchos familiares, y pues bueno, su legado sigue en pie y aquí estamos siguiendo la batalla también con las... Acabamos de presenciar la primera entrevista con un profesional de la salud acerca de cómo la APS ayudó a la pandemia de COVID-19, con la creación de hospitales temporales y de un hospital de campaña con capacidad de 3,000 camas, que sería el mayor de Centroamérica. Y prácticamente fue nombrado gracias a las donaciones de entidades privadas. El hospital contaba con camas especiales para personas con personas graves. También se implementaron otras medidas como fue el uso de mascarillas, el distanciamiento social, también las medidas de higiene personal, y también se utilizó la anulación de actividades donde hubiera mucha aglomeración. Sean bienvenidos a esta entrevista y el día de hoy estamos ubicados en la estación de bomberos municipales departamentales de Totonicapán, estación número 7, y el día de hoy tengo el placer de estar acá ahorita se va a presentar. Sí, mucho gusto, mi nombre es Celso Elías Xixcaquic, soy el jefe de servicio del turno C de la estación de bomberos municipales departamentales de Totonicapán. Entonces vamos a iniciar con las preguntas y Claro que sí. la primera pregunta es ¿cómo se organizan y coordinan las respuestas a las emergencias médicas? Bueno, nosotros que estamos en la estación, de hecho ya estamos organizados. Acá nosotros solo recibimos el llamado e inmediatamente acudimos a cubrir la emergencia. En caso de que la emergencia fuera muy grande, entonces ya se alerta al grupo de WhatsApp, donde llegan más elementos y llegan otras unidades en apoyo. Pero en la estación ya estamos organizados los que estamos de turno. Primeramente, para ser bombero tenemos que sacar un curso que dura 9 meses para ser bombero graduado con número de registro. Pero con ello tenemos que nosotros tener una capacitación constante, porque es bastante lo que se tiene que aprender. El trabajo de bombero es un poquito complejo, entonces cada poco nosotros tenemos que recibir una capacitación. Cabe mencionar también que el personal tiene que someterse a cursos de ascenso, donde va aprendiendo nuevos temas. Específicamente, póngale, hay un tema de hipodermia, donde uno aprende a inyectar y canalizar al paciente. También hay cursos también que técnico en urgencias médicas, ¿va? Que es el TUM, también donde se aprende, donde se tiene que aprender bastante lo que es el trato al paciente, ¿verdad? En una emergencia médica. ¿Usted qué considera que son los principales desafíos que muchas veces frenan las respuestas rápidas a algunas emergencias? En este caso, creo que el conocimiento del bombero es muy necesario, ¿verdad? Porque si él tiene un buen conocimiento, va a poder dar una buena respuesta, una respuesta inmediata y una respuesta segura al paciente. Y a ver los cuidados necesarios, que es lo que en este momento nos interesa, va a salvaguardar la vida de tu paciente, ¿verdad? Siempre hacerle la toma de signos vitales, ¿verdad? Que el paciente esté siempre en los parámetros normales, y si en caso no, ahí es donde también tiene que tener el bombero, pues la rapidez, va de trasladarlo en la ambulancia, ¿va? Claro que sí. Creo que a inicios de este año que se le dio el aumento de presupuesto a los cuerpos de socorro. No solo hablo de municipales, ¿va? Sino también de la otra institución. Pero el proceso ha sido muy lento porque se dijo de que sí se había incrementado el presupuesto, pero esos recursos todavía no han llegado
a nuestras estaciones pues no hemos visto ese avance, ese logro o esa ayuda que va a dar el gobierno, pero sí es muy necesario porque todo el equipo tiene tiempo de vida. El equipo tiene su certificación y a cada cierto tiempo hay que estarlo renovando. Bueno, pues acabamos de ver 2 entrevistas con personal de atención primaria en salud. Actualmente seguiremos con 2 noticias de realidad nacional de cómo la atención primaria en salud actúa ante respuestas de emergencia. Pues en 2020, ante la tormenta tropical ETA y OTA en Guatemala, respondió de la siguiente manera: evaluación y respuesta rápida de equipos del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud fueron desplegados a zonas bastante afectadas como Alta Verapaz, Quiché, Zacapa, Petén e Izabal. Estos equipos evaluaron los daños y atendieron las necesidades como albergues, servicios de salud, atención psicológica para las personas más damnificadas en 2020 por la tormenta ETA y OTA, y también evaluaron el COVID-19. Desarrollan procesos de integración de equipos de respuesta rápida. La OPS, OMS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el 1 y 2 de octubre realizaron el taller de integración de equipos de respuesta rápida en salud en Guatemala. Tuvo como objetivo integrar equipos de respuesta en salud con profesionales de distintas instituciones y analizar los resultados obtenidos. Estas fueron 2 noticias de Real de Madrid.